Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Galicia López. Soy residente del primer año de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General de Zona número 8 del IMSS. Bueno, en esta ocasión estamos preparando esta clase para ejemplificar el tema de los trastornos hidroelectrolíticos. En este caso voy a platicar sobre la hiponatremia e hipernatremia, concentraciones de sodio séricas bajas. La hiponatremia, bueno, entonces la hiponatremia definida como una concentración sérica de sodio menor de 135. Y si observamos los niveles normales del sodio sérico son entre 135 a 145, que es un margen muy pequeño. Bueno, a su vez la hiponatremia se clasifica en leve, moderada, severa, como está aquí. Leve de 135 a 130, consideramos que ya es severa menos de 125. Y cuando va a ser significativamente clínico, va a ser sobre todo a partir de 115 a 120 milequivalentes, que es cuando ya es imprescindible iniciar un tratamiento farmacológico para evitar las complicaciones. Bueno, entonces se divide la hiponatremia en estos tres: leve, moderada, severa, y también se divide a su vez en si es aguda o crónica. Hay algunos artículos que comentan que cuando es crónica es a partir de crónica más de 48 horas de evolución, y otros artículos que también encontré hablan sobre a partir de las 24 horas de evolución. Sin embargo, en cuanto a las guías, por ejemplo, internacionales de nefrología y artículos en inglés actualizados, nos indican que es a partir de 48 horas. Entonces nos quedamos con 48 horas la crónica y menos de 48 que sería aguda. Ok, estas son sus subdivisiones. Ahora, en cuanto a la osmolaridad, isoosmótica, hiponatremia hipoosmolar o hiponatremia hiperosmolar. Y bueno, esto va a ser de acuerdo a cuál es la patología de base. Bueno, ya que hablamos sobre las clasificaciones, ¿por qué se dan este tipo de trastornos del sodio? Sobre todo, bueno, vamos a hablar de la hiponatremia. ¿Por qué se puede dar? Bueno, por ejemplo, aquí esta disminución del sodio puede ser por una liberación suprimida de la hormona antidiurética, que en personas sin lesiones neurológicas van a tener su liberación suprimida de hormona antidiurética, para que así entonces el exceso de agua salga por medio de la orina diluida adecuadamente. Esa liberación suprimida controlada de la hormona antidiurética entonces va a dar pie a que una persona sana regularmente no tenga una hiponatremia. Pero cuando ya hay trastornos neurológicos que alteran a nivel del hipotálamo anterior la secreción de la hormona antidiurética, es cuando se van a ver estos casos. Por ejemplo, en traumatismos cráneoencefálicos, en pacientes con tumores cerebrales, bueno, entre otros. Bueno, entonces va a haber una poliuria, un exceso de orina. Puede ser hiperosmolar, un exceso de concentración, más de 300 miliosmoles, o menos de 150 miliosmoles en casos de una inhabilidad de concentrar esa orina. Bueno, entonces comentábamos que la hiponatremia se subdivide de acuerdo a la osmolaridad, y aquí algo muy importante, algo que vale la pena recalcar: cuando se dan los casos de las hiponatremias isoosmolares es en los casos sobre todo de los irrigantes quirúrgicos, en los casos de las cirugías que son como la prostatectomía o que llevan a cabo con la paroscopía, que necesitan administrar irrigantes quirúrgicos que regularmente son isotónicos para poder visualizar adecuadamente a través de la cámara en su cirugía
pero un exceso o si se prolonga la cirugía, se complica, están administra irrigantes quirúrgicos y es entonces cuando vienen las hiponatremias isoosmolares o isotónicas. En estos casos podremos esperarlos en un paciente que llega a urgencias con un antecedente reciente de una cirugía prostatectomía o una cirugía de un bypass quirúrgico y que tenga desarrollo de síntomas que concuerden con una hiponatremia. Bueno, vamos a sospechar que fue por esto. ¿Cuáles son los síntomas de una hiponatremia? Bueno, en realidad van a coincidir los síntomas de la hipernatremia y la hiponatremia, ¿ok? Porque todo se centra en las alteraciones a nivel neuronal que causan estos cambios de la osmolaridad. Entonces los síntomas pues son similares. Ya dijimos, los pacientes crónicos de más de 48 horas de evolución pueden incluso pasar desapercibidos o incluso cuando son crónicos, bueno, van a ser sintomatología incipiente como fatiga, letargia, alteraciones en la marcha o trastornos de la memoria, bueno, o calambres, fatiga. Estos son los pacientes ya crónicos como los enfermos renal crónico o bien pacientes ya seniles que no tienen mucho acceso a una hidratación adecuada, pacientes que ya tienen tumores cerebrales. Bueno, también pueden ocurrir en casos ya de una hiponatremia severa, que dijimos que era de 120 a 115 miliequivalentes, cuando ya se considera clínicamente significativo. Hay bibliografías que nos indican que a partir de 116 miliequivalentes por litro, entonces ya se debe realizar pues hay intervención farmacológica con soluciones, etcétera. Bueno, los síntomas más que nada se van a presentar a partir de 116 miliequivalentes hacia abajo. Entonces, comentábamos cuáles son los síntomas de una hiponatremia severa. Bueno, pueden ser los mismos que les dije de la crónica, más convulsiones, paro cardiorrespiratorio, la muerte. Entonces ya está siendo significativo por eso es que ya clínicamente debemos de actuar. En cuanto a las convulsiones, después de un periodo de convulsiones también puede ocurrir una hiponatremia. ¿Y esto a qué se debe? A que en las convulsiones o un ejercicio excesivo, por ejemplo, cuando hay mucho movimiento, entonces hay una descomposición de glucógeno y ese glucógeno intracelular jala agua por ósmosis y como es solutos, son solutos, el glucógeno ya descompuesto, jala por ósmosis, jala más solutos y esa alteración causa una hiponatremia. O bien jala agua hacia el exterior para que haya un equilibrio y eso causa una dilución a nivel extracelular y es lo que nos va a causar una hiponatremia en los laboratorios. Entonces un paciente con ejercicio excesivo o que tuvo convulsiones constantes, pues bueno, podemos esperar este trastorno sérico. Bueno, en cuanto ya para ajustar los líquidos para este paciente, bueno, vamos a hablar en cómo administrar los líquidos del paciente con hiponatremia. Para esto necesitamos conocer las siguientes fórmulas. Si ya detectamos que ese paciente tiene de 115 a 120 miliequivalentes y que además tiene síntomas neurológicos como convulsiones, letargia, convulsiones, bueno, vamos a empezar con estas mediciones como parte del abordaje diagnóstico. Determinar de qué tipo de hiponatremia se trata. Vamos a determinar la osmolaridad plasmática, que está dada por 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el nitrógeno ureico entre 2.8. Eso nos va a dar la osmolaridad. Por ejemplo, si me da menos de 295, pues ya sabemos, pues vamos a determinar
en qué clasificación se encuentra y en base a eso también tratar la causa subyacente de esta hiponatremia. También importante recordar que por cada aumento de glucemia mayor por cada 100 miligramos de glucosa elevadas se va a correlacionar con un descenso de sodio y es de 1.6 a 2.4 miliequivalentes por cada 100 miligramos de glucosa por cuestiones de los transportadores de sodio, potasio y entonces es así como nos va a dar hay que corregir primero que nada en casos de una hiperglucemia, como en los casos de cetoacidosis o simplemente una hiperglucemia que no tenga complicación aguda en ese momento, pero sí hay que corregir el sodio para que no pensemos que tiene un sodio de 120 cuando en realidad ya corregido nos va a dar 135 y entonces ese paciente pues no requiere un tratamiento. La fórmula para corrección de la glucosa de acuerdo al sodio va a ser el sodio más 1.6 por el resultado de restar la glucemia menos 100. Todo esto dividido entre 100 va a ser el sodio sérico corregido. Bueno, ya que tenemos nuestro sodio corregido o nuestra osmolaridad, bueno, vamos a determinar el déficit de sodio. Esta es una fórmula y otra fórmula que también se las voy a dar, fórmula número 1 para determinar el déficit de sodio, que va a ser el sodio deseado, el sodio normal que nosotros queremos en este paciente, menos el sodio medido en ese momento. Eso por la superficie corporal total. A su vez, la superficie corporal total va a estar dada de multiplicar 0... No es la superficie corporal total, es el agua corporal total, que va a estar dada de multiplicar los kilos por 0.6 en el caso de hombres y los kilos de la persona por 0.5 en las mujeres y en pacientes seniles peso por 0.45. Ya que tengamos este valor y por el resultado del sodio deseado y plasmático, entonces vamos a tener el déficit de sodio de ese paciente. Se va a corregir de la siguiente manera. Recuerden que es muy importante no sobrepasar el límite permitido de corrección de sodio en el paciente, sobre todo en las primeras horas, para evitar la complicación tan temida de este tratamiento que es la de desmielonisis pontina. Bueno, entonces, ¿y esto a qué se da? Porque se sabe que en las neuronas, sobre todo los astrocitos, las células gliales, a partir de la primera hora del cambio de esa osmolaridad, ya va a empezar a adaptarse a su cráneo, a su entorno. A partir de la primera hora, entonces la neurona se va a adaptar. Entonces no podemos alterar esta adaptación de forma muy brusca porque pues va a causar complicaciones neurológicas ya permanentes incluso. Entonces primero primum non nocere. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en las células gliales? Comentamos de una vez. Las células, pues entonces, debido a que las mismas neuronas contienen sus propias bombas de sodio, potasio, empiezan a adquirir solutos para, en el caso de una hiponatremia, estas adaptarse a esa disminución de solutos extracelular y de esta forma proteger a la neurona. Y en sus prolongaciones de los astrocitos contienen una serie de canales por los cuales van a hacer esa transferencia de solutos para protegerse, autoprotegerse y así evitar el edema cerebral. Bueno, entonces decíamos que por lo cual no vamos a realizar esta corrección tan abrupta.
Asimismo, en los astrocitos hay otros iones inorgánicos como son el glutamato, la glutamina, que a partir de las bombas sodio-potasio ATPasa y de estos metabolitos van entonces a ellos a autorregular sus concentraciones de sodio y adaptar su volumen a su entorno. Entonces, por eso no vamos tanto en hiponatremia como hipernatremia, no se deben de ajustar los niveles a lo siguiente. En la primera hora no se va a modificar el sodio sérico plasmático máximo de 5 milimoles o miliequivalentes por litro en la primera hora de corrección, ya sea hiper o hiponatremia. Asimismo, después ya de esa hora, entonces tenemos en las primeras 24 horas para corregir máximo de hasta 10 miliequivalentes, 8 a 10 miliequivalentes por litro. Tanto si es una hiponatremia o si es una hipernatremia severa, entonces tampoco nos vamos a modificar más de en 24 horas 8 miliequivalentes. Bueno, entonces para esto necesitamos el sodio a administrar va a ser el resultado de esto, esos miliequivalentes. Pero independientemente de eso, en la fase aguda de una hiponatremia, yo voy a administrar bolos de solución salina hiperosmolar al 3%, podría ser una opción, hasta corregir máximo 5 miliequivalentes o milimoles por litro en la primera hora. Y esto va a ser de la siguiente forma. Ya que determinamos cuánto es el déficit de sodio de ese paciente, el resultado del agua corporal total, que este a su vez es el resultado de 0.6, por ejemplo, en el hombre o 0.5 en la mujer, por el total entre el sodio deseado, el normal o el que nosotros queremos o aspiramos tener, menos el sodio plasmático real del paciente en ese momento, y ese va a ser su déficit de sodio. Por ejemplo, que nos salieran 120 miliequivalentes, ¿no? Ese podría ser el déficit de sodio de un paciente. Bueno, ahora vamos a aplicar esta fórmula Androge-Madías. Estos autores determinaron que había una fórmula para deducir cuánto es los miliequivalentes del sodio que se van a estar corrigiendo en un paciente con soluciones hiperosmolares. Entonces Androge y Madías ya determinaron esta fórmula desde 1890, donde determinan que el sodio plasmático que vamos a obtener al estar administrando soluciones como las soluciones hiperosmolares, va a ser el resultado del sodio infundido, pero en miliequivalentes, de la solución hipertónica que estemos usando. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar la solución salina al 3%, serían de 513 miliequivalentes, menos el sodio actual. El sodio actual sería 110, en un ejemplo, ¿no? De un paciente que tenga 110, esto es un ejemplo. Ok, entonces este paciente masculino es 70 kilogramos con 110 de sodio sérico. Bueno, y todo, este es el ejemplo que les estoy representando. Ya que hemos obtenido este sodio infundido en miliequivalentes menos el sodio actual, dividido entre el agua corporal total más 1. Y bueno, entonces, ¿cuál es el cambio del sodio sérico que obtendremos en mi paciente al estarle administrando líquidos? Va a ser 513 si fuese una solución salina al 3%, porque son los miliequivalentes de esa solución, menos 110 de mi paciente entre el agua corporal total más 1. Entonces esto me da un total de 9.37 miliequivalentes. Significa que con un litro de la solución salina al 3% se van a estar
voy a incrementar con esa solución en un día 9.3 miliequivalentes, ¿ok? Y entonces ya yo voy a indicar las indicaciones médicas, pues a cuántos mililitros lo vamos a querer, ¿verdad? Bueno, sería en 24 horas. Bueno, yo los voy a dividir entre las horas que yo desee. Es importante hacer hincapié en estos puntos. El límite de velocidad de la reposición del sodio para evitar lo del síndrome de desmielonisis fontina va a ser una reposición no más allá de 0.5 a 1 miliequivalentes por litro por hora. Otro punto es de que vamos a reponer en las primeras 12 horas la mitad de los miliequivalentes del sodio y el resto en 24 a 36 horas. Y no exceder una reposición en 24 horas de más de 8 miliequivalentes por litro. Otras bibliografías nos hablan de 10 miliequivalentes por litro en total en 24 horas, no más allá de esto. Los pasos a seguir para una reposición del sodio va a ser la siguiente. Vamos a utilizar bolos de solución salina, ya sea el 3% o la concentración que nosotros deseemos. Y en este caso, un ejemplo de las recomendaciones por la Sociedad Europea de Nefrología es utilizar bolos, por ejemplo, de 150 mililitros de solución salina hipertónica al 3% para 20 minutos. Posteriormente, utilizar una nueva administración del mismo proceso, del mismo paso, mientras se está infundiendo este segundo bolo de solución salina hipertónica, realizar una toma o extracción de sangre para medir el sodio. Si no se logran los objetivos ya comentados anteriormente, al realizar estos 2 bolos se puede realizar otros 2 bolos como sugerencia. Ya después, si el paciente en la primera hora no alcanza estos objetivos, o bien si el paciente ya tiene mejoría de los síntomas de forma aguda, abrupta, entonces vamos a detener esa infusión de los bolos, pero dejando permeable una vía periférica con solución salina al 0.9% continuamente hasta que nosotros logremos los objetivos terapéuticos. Los bolos de solución salina pueden ser desde 50 hasta 150 mililitros de acuerdo al paciente. Si es un paciente en diálisis peritoneal, bueno, en ellos no hay que exceder los límites de los mililitros. En estos casos vamos a utilizar bolos de solución salina más pequeños para evitar una sobrehidratación o acúmulo excesivo de líquidos. Bueno, entonces ya platicamos sobre la hiponatremia, su tratamiento y cómo se va a preparar la solución hipertónica al 3% para poder nosotros poder indicar en las indicaciones médicas los mililitros por hora que se deberán de administrar. Ahora lo que nos compete es hablar sobre la hipernatremia, que será aquella dada por un sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, que en cuanto a equivalencias es igual. La hipernatremia mayor de 145 se clasificará como leve entre 146 a 150, moderada 151 a 159 y la severa, la que es de mayor carácter clínico o de importancia clínica, va a ser la de 160 miliequivalentes. Entonces, asimismo, se clasificará en el tiempo de evolución: aguda menos de 48 horas, crónica más de 48 horas. No deberá de reponerse de manera aguda aquella hipernatremia que es crónica, debido a que pues, podemos alterar estas adaptaciones cerebrales que realizan las neuronas, pero sí aquellas graves
mayor de 160, que aunque sean crónicas, ya estén dando sintomatología neurológica en el paciente. Los síntomas, debido a que el mecanismo de adaptación neuronal es similar a la hiponatremia, entonces los síntomas son prácticamente neurológicos. Entonces vamos a hablar desde la letargia, confusión mental, alteraciones en la marcha, convulsiones, coma, paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando ya el paciente, aunque sea crónica, pero ya esté en un nivel de severidad, es cuando se van a administrar el tratamiento para ajustarlo, ya sea agudo o crónica. En cuanto a las principales causas de una hipernatremia, bueno, podemos hablar de las más comunes, como los estados enterales de diarreas. Por ejemplo, el líquido diarreico regularmente es isoosmolar al plasma, pero ya el líquido diarreico contiene de sodio, potasio desde 30 hasta 110 miliequivalentes, por lo cual es hiperosmolar y va jalando, conforme sale del organismo, va jalando agua, pero el sodio y el potasio plasmático pues se eleva, ¿verdad? Se concentra, y esto nos da una hipernatremia con hipovolemia. Bueno, otra de las causas principales van a ser las alteraciones en la secreción o en la respuesta renal de la hormona antidiurética. Entonces, si no está funcionando esa hormona que detiene la diuresis, pues entonces va a estar el paciente excretando agua desde 3 hasta 20 litros por día, sin la capacidad de una modulación en cuanto al sodio, y eso conlleva a un arrastre de agua, pero el sodio plasmático se concentra y pues puede causar una hipernatremia. En cuanto a la falta de la respuesta renal, bueno, ya pueden ser de origen central, por tumores cerebrales, por traumatismos craneoencefálicos, o bien por algo que hayan desarrollado en ese momento, una condición que haya provocado una alteración a nivel hipotalámico anterior, que cause una alteración de este tipo, como lo es el síndrome de Sheehan en ginecología. Bueno, en cuanto al tratamiento de estos pacientes, va a ser restablecer la hipernatremia, ir disminuyendo los milimoles por litro en un rango de 8 miliequivalentes por día máximo en las primeras 24 horas. Esto realizando administración de soluciones al 0.45%. Y podría hacer esto realizando la misma fórmula de Androgemadías que comentábamos al principio, pero en vez de que la concentración del sodio en infusión sea de los 513 miliequivalentes, va a ser de 77 miliequivalentes, ya que la solución salina al 0.9% va a ser de la mitad, o sea, de 77 miliequivalentes. Entonces vamos a utilizar esta otra concentración. Se pueden utilizar incluso de menores concentraciones al 0.225%. No, ¿verdad? Eso no. No me acuerdo. 0.45. Bueno, creo que sí. También en cuanto a la revisión bibliográfica que se hacía, comentaba que hay artículos que comentan sobre el uso de solución glucosada al 5%, sin embargo se ha demostrado que causan acidosis láctica, lo cual puede conllevar a mayor mortalidad en los pacientes, por lo cual no se utilizarían. También se han utilizado en algunas revisiones
soluciones preparados, preparados de soluciones, pero deberán de evitarse ya que pueden provocar anafilaxia. Entonces el mejor método será utilizar solución salina al 0.45%, que sería diluyendo, extrayendo de 1 litro de solución salina al 0.9%, la mitad, 500 mililitros, y administrando esos 500 mililitros de solución inyectable sin solutos para que nos dé una solución de este tipo. Entonces, pues por mi parte sería todo. Es muy complejo hablar sobre la hipernatremia, sobre los trastornos electrolíticos para hablar en un periodo pequeño de tiempo, pero ya estaremos subiendo videos con una explicación más amplia de todo lo que se leyó en la revisión para el tema y que podría dejar quizás más claros los puntos sobre el tratamiento de la hipernatremia, que es un tema muy muy complejo. Hablar del sodio y también del potasio se hablará más adelante. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Denle like al video para que yo pueda obtener mi punto extra.